Bien, como dijo en las indicaciones, la idea es que este diplomado sea más interactivo, ¿no? Ustedes también consulten si tienen dudas. Yo voy a estar leyendo el chat de rato en rato para ver si algo no quedó claro, aunque justo estos temas son muy, generales, ¿no? Sin embargo, he tratado de ahí o voy a tratar de durante la ponencia, ¿no? Mencionar algunos casos para poder darle más dinamicidad a la exposición. Bien, entonces lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros es por qué es importante estudiar a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Existe un código de niños, niñas y adolescentes, existe todo una legislación normativa nacional e internacional que protege a los niños, niñas y adolescentes, pero esto no ha sido siempre así, ¿no? Normalmente, bueno, en la antigüedad, a los niños, niñas y adolescentes se les consideraba como objetos, no como sujetos de derecho. Y recién podríamos decir que los niños están teniendo más reconocimiento de su capacidad, de sus derechos, hay más protección, ¿no? Incluso a nivel internacional se exige a los estados que se dé prioridad a la niñez, a la infancia. La situación en Perú, por ejemplo, ¿no? Tenemos bastantes dificultades y bastantes retos que enfrentar en cuanto a la situación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a reflexionar sobre las problemáticas que existen en nuestro entorno, tenemos altos niños que no terminan el colegio, vemos en las calles niños que están en situación de mendicidad, niños que están trabajando, también embarazo infantil, violencia familiar y violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces hay muchos problemas. Entonces Perú tiene toda una agenda pendiente con los niños, niñas y adolescentes. Hay cosas que Perú ha ido trabajando y por qué no reconocerlo, ¿no? Perú también ha ido incorporando en la normativa muchas recomendaciones, ¿no? Que se venían dando a nivel internacional, ¿no? Entonces, acá esto es importante reflexionarlo, ¿no? Porque siempre es importante estudiar a los niños, niños y adolescentes, porque es parte de nuestra población. Antiguamente no se les consideraba como sujetos de derecho, actualmente ya sabemos que son sujetos de derecho. Antes los padres consideraban que las infancias eran parte de su propiedad, ¿no? Entonces, tener un hijo era como tener ahorita como tener tal vez un objeto de parte de tu propiedad, una casa, una mochila, ¿no? Porque así se disponía con ellos y con ellas como quisieran. Actualmente ya sabemos que no es así, ¿no? Que hay muchas leyes que tenemos que respetar. Bien, los niños son 10.265.000 niñas, niños y adolescentes, entonces son un montón de población. Y de hecho, en Latinoamérica no tenemos esos problemas que tienen en otros países de que no hay infancias. Al contrario, tenemos muchas tasas de natalidad, ¿no? Pero justamente por eso también hay que darles la mayor protección. Entendiendo también que las infancias tienen una peculiaridad, que es que ellos al principio no pueden protegerse por sí solos y requieren de la familia y del Estado para poder subsistir a lo largo del tiempo. En cuanto a la normativa internacional, seguramente ya lo han desarrollado con el anterior ponente, ¿no? La primera normativa que toca los derechos del niño es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ¿no? Sin embargo, en ese entonces no se tenía todavía muy plasmado lo que era derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Simplemente se entendía, ¿no? A los niños y a las niñas como seres humanos. Es recién con la Convención sobre los Derechos del Niño en donde se hace toda una regularización de los derechos que también tienen los niños, niñas y adolescentes. Y a ustedes tal vez les parezca redundante, ¿no? Porque nosotros podemos pensar ahorita en 2024, si yo tengo derecho a la vida, también un niño tiene derecho a la vida. Si yo tengo derecho a vivir dignamente, un niño también, ¿no? Pero antes, pues esto era impensable, ¿no? Los niños no se veían, como les digo, como sujetos de derecho. Es a partir de la Convención de Derechos del Niño
que se empieza a dar más prioridad. Y esta convención se caracteriza por dar responsabilidad a los estados para que se comprometan con las infancias y legislen a favor de las niñas, ¿no? Ahora, dentro de la normativa internacional también tenemos el convenio, ¿no? Sobre el trabajo infantil, ¿no? Cómo tratar esto. También de personas con discapacidad, y acá también entran niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y las reglas de Brasil. Es importante tener en cuenta que esto es a consecuencia de, es decir, a Perú de por sí solo no iba a, por ejemplo, crear un código de niños y adolescentes si es que no existía esta doctrina de protección integral a las infancias, ¿no? Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos va a reconocer a todas las personas y a los niños. Y la Convención de Derechos del Niño va a dar más prioridad a ello. Acá hay una línea de tiempo, estas diapositivas yo se las voy a dejar, así que la pueden revisar con detenimiento cuando acabe la clase, ¿no? Pero esta es la línea del tiempo de la creación de la convención. Y como dice acá, ¿no? Era necesario contar con un instrumento específico para los niños, niñas y adolescentes porque ellos tenían una situación especial, ¿no? Porque, por ejemplo, un derecho de nosotros, derecho a, se me ocurre, a la libertad de tránsito, ¿no? Derecho a la libertad de tránsito es un derecho que también tienen los niños, niñas y adolescentes, pero ¿cómo ejerce un niño de 3 años derecho a la libertad de tránsito? ¿O cómo ejerce un niño de 8 años derecho a la libertad de tránsito? Si bien es cierto, es un derecho que tiene, es necesario, ¿no? Que por su situación especial, por su edad, ¿no? Siempre esté acompañado de un representante legal, ¿no? Entonces, acá es muy importante la participación de la familia, ¿no? Porque la familia y en específico los padres, los madres, son los que van a hacer ejercicio o van a representar a los niños, niñas y adolescentes para que ellos puedan ejercer sus derechos. Imaginemos, ¿no? También, por ejemplo, dicen, vamos a darle un bono a todos los niños de que nacen en el 2025, ¿ya? ¿Quién va a cobrar esos bonos? El niño que nace en el 2025 no va a poder hacerlo, evidentemente, porque recién ha nacido. Entonces son los padres y las madres los responsables de garantizar que los derechos de este niño se respeten. Si un niño nace en el 2025 y no cobra su bono, la responsabilidad será de sus representantes legales, es decir, los padres, ¿no? Bien. Entonces creo que ya tenemos claro, ¿no? Que la Convención sobre Derechos del Niño es la normativa internacional base que ustedes pueden consultar cuando hay un caso de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tenemos una normativa nacional, pero esta normativa internacional es nuestra norma base. Y bueno, eh, acá está el Código de Niños y Adolescentes, nace, ¿no? A partir de esta normativa internacional. Como se crea una convención y le dice esta Convención de Derechos del Niño que todos los estados deben legislar una, normas específicas para niños, niñas y adolescentes, entonces es que se crea el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Bueno, antes no se hacía esta desdoblegar, ¿no? Niños y niñas. Ahora sabemos que es importante mencionar niños, niñas y adolescentes, porque si no dejamos como en inexistencia a las niñas, ¿no? Pero bueno, es la ley 27337. Y este código, acá hay como un resumen de lo que contiene, ¿no? Tiene un título preliminar, como nuestra mayoría de códigos, donde va a indicar los principios, por ejemplo, el principio del interés superior del niño. Tiene un libro primero de derechos y libertades, que es un poquito lo que vamos a desarrollar hoy. Tiene un libro segundo, que es el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño, Niña, Adolescente, porque en Perú tenemos todo un sistema de atención. El ente rector es el Ministerio de la Mujer, que se encarga pues
las normativas, las políticas, a verificar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El libro tercero tiene instituciones familiares que son, por ejemplo, la patria potestad, los alimentos, ¿no? Ahí van a encontrar cómo en un proceso judicial ustedes van a tener que guiarse de este libro tercero para que puedan tener en cuenta, ¿no? Todo lo relacionado a esos derechos. El libro cuarto, Administración de Justicia especializada en el niño y el adolescente. Varios artículos se han derogado. Y bueno, esta es lo que van a encontrar en el Código de Niños y Adolescentes. Hoy día vamos a desarrollar algunos derechos. Para eso, derechos de niños, niñas y adolescentes. Seguramente ustedes dirán, pero son los clásicos, ¿no? Pero vamos a tratar de un poco ahondar sobre cuál es el ejercicio de los derechos y qué tanta capacidad tienen los niños, niñas y adolescentes para ejercerlos. Entonces, hablando de la capacidad, ustedes saben, ¿no? Que todos los seres humanos, o al menos los ciudadanos peruanos y peruanas, tenemos capacidad legal. Entonces, la capacidad legal o la capacidad jurídica es lo que nos permite ejercer derechos y también contraer obligaciones. Gracias a la capacidad jurídica, nosotros podemos ir y comprar tal vez un plato de pollo a la brasa. Gracias a la capacidad jurídica, nosotros podemos adquirir un préstamo, ¿no? Estamos adquiriendo una obligación. Nosotros somos titulares de derechos gracias a la capacidad jurídica. Y es un atributo inherente a la personalidad. Cuando nosotros nacemos, tenemos una incapacidad absoluta por ser concebidos, pero tenemos eso no quiere decir que no tenemos derechos, ¿no? Seguimos siendo titulares de derechos. Y pues mientras vamos adquiriendo edad, vamos asumiendo más derechos y obligaciones. Entonces acá justo está la pregunta, ¿no? ¿Los niños, niñas y adolescentes tienen capacidad jurídica? Acá me gustaría que ustedes participen y coloquen en el chat o si gustan, alguien prende su audio y lo dice, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes tienen capacidad jurídica porque evidentemente, ¿no? Estamos diciendo que la capacidad es la que permite realizar actos con los demás. Entonces, los niños, niñas y adolescentes evidentemente tienen restricciones, pero ¿tendrán capacidad jurídica o no la tendrán? ¿Ustedes qué creen? Jorge nos dice, claro, desde que nace derecho a su identidad. María Gracia nos dice capacidad de goce. Ya, perfecto. Ahí veo dos respuestas. Si alguien más se anima a participar, a ver. Tiene capacidad de goce, pero no de ejercicio. ¿Ok? Claro. Entonces, vamos por la misma línea, ¿no? Evidentemente, los niños, niñas y adolescentes, o bueno, cuando una persona nace, ¿no? Cuando es concebido, desde que es concebido, de hecho, ¿no? Tiene derechos, tiene, eh, tiene protección del Estado y de toda la normativa, ¿no? Entonces, desde ahí, él o ella es sujeto de derecho, ¿no? Pero mientras va creciendo, va a adquirir capacidad para realizar ciertos actos, ¿no? Entonces, como dicen, hay una capacidad de goce, ¿sí? De gozar los derechos que la normativa y la Constitución nos dan, pero la capacidad de ejercicio es limitada, ¿no? Vamos a las normas. Nosotros tenemos un Código Civil peruano. En el Código Civil nos dice, en el artículo 3, ¿no? Que toda persona tiene capacidad jurídica para gozar y ejercer de sus derechos, ¿no? Entonces acá ya vemos que estamos hablando de goce. Los niños, niñas tienen capacidad de goce. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Bueno, esto va en general para todas las personas, ¿no? Solo se les puede restringir la capacidad de ejercicio a nivel judicial. O sea, un juez tiene que decirte, ya no vas a tener capacidad para poder
tú decir que ya no la tienes, ¿no? Esto normalmente pasa cuando hay una condena, por ejemplo, ¿no? Y las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida. Si ustedes son profesionales de derecho, sabrán que las normas de la capacidad también han ido cambiando, porque antes a las personas con discapacidad se les consideraba incapaces absolutos, ¿no? Actualmente sabemos que la discapacidad no es un motivo para que esta persona no ejerza sus derechos, no realice actos, ¿no? Y va a depender, ¿no? También de cuál es el grado de discapacidad que tenga, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dice nuestro código. Ahora, nuestro código en el artículo 43 nos dice incapacidad absoluta. Ahí va, había una serie de cápites que estaban en este artículo, ¿no? Pero actualmente solamente son absolutamente incapaces los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por ley, ¿no? O sea, evidentemente los niños, mientras van creciendo, pueden realizar algunos actos, pero, por ejemplo, no pueden ir y comprar una laptop, no pueden ir y adquirir un préstamo, ¿no? Porque son menores de 16 años. Incluso no pueden ir y trabajar porque son niños, ¿no? Niñas. Entonces, son absolutamente incapaces en el tema del ejercicio, pero sí tienen capacidad de goce. No olvidemos eso. ¿Qué más nos dice el Código Civil? El Código Civil nos dice que los niños, o mejor dicho, los adolescentes, los mayores de 16 años y menores de 18 años, tienen capacidad de ejercicio, pero es restringida. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden realizar algunos actos, pero con ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, un joven de 16 años que tal vez ya está yendo a la academia, ¿no? Va a tener que ir, va a tomar un bus, va a tener que comprar sus libros, ¿no? Entonces, está ejerciendo sus derechos. Hay una capacidad de ejercicio. Pero pues el joven tiene ciertas restricciones, porque el joven no podría ir y viajar a, a otro país, por ejemplo, o viajar dentro del Perú, si no tiene una autorización, ¿no? Entonces, o si no va acompañado de su representante legal. Entonces, hay una restricción, pero hay ciertos actos que se le permite, que normalmente son los actos cotidianos. ¿Ok? Entonces, acá diferenciamos, ¿no? Niños, niñas no tienen capacidad de ejercicio, pero sí capacidad de goce, y adolescentes tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio restringida. ¿Ok? Ahora, algo que no les he dicho, en el Código de Niños y Adolescentes nos dice que hay niños, niñas, que son hasta los 13 años, y de ahí son adolescentes de los 14 para arriba. ¿Ok? Para la Convención del Niño, que es la normativa internacional, niño es de 0 a 18 años, a 17 años, perdón. Pero para Perú, niño es hasta los 13 y adolescentes de los 14 a los 17, ¿ok? Entonces, solamente es una terminología que hay que tenerla en cuenta. Ahora, el artículo 45A de nuestro Código Civil nos indica, ¿no?, que las personas con capacidad de ejercicio restringida, que están contempladas en el artículo anterior, el que hemos leído, van a contar con un representante legal que ejercerá los derechos según las normas referidas a la patria potestad. ¿Quién es el representante o la representante legal de un menor de edad? A ver, les leo. Padres. Exacto. Padres y apoderados. Sí, los padres son los primeros representantes legales de los niños y niñas o adolescentes. Cuando no hay papá, debe haber un tutor legal, ¿no? Entonces, el tutor puede ser un familiar o alguien designado por el juez.
¿ya? Pero siempre tiene que tener un representante, porque la capacidad aquí es restringida. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace el representante legal? Le permite al niño, niña o adolescente, hablemos de adolescentes, porque en realidad los niños, niñas no realizan tantos actos. Por ejemplo, si un adolescente quiere trabajar, puede hacerlo siempre que exista autorización del padre. Y esto implica, por ejemplo, si van a trabajar en un centro laboral, que el padre firme, ¿no? Que el padre sepa el horario laboral, que sepa la remuneración, todo, ¿no? Claro que en Perú esto no se cumple del todo, ¿no? Porque evidentemente hay mucha informalidad y a veces vemos a jóvenes, adolescentes, que están trabajando, por ejemplo, en los mercados y probablemente sus padres tal vez no sepan cuánto ganan, no saben su horario laboral. Algunos hasta son explotados laboralmente, trabajan 12 horas, ¿no? Y esto evidentemente es ilegal. Pero la norma nos dice, ¿no? Que sí debería existir toda una representación legal. ¿Ya? Entonces, la situación práctica, ¿no? de nuestra sociedad va a mostrarnos que muchas cosas que dice la norma no se cumplen, ¿no? Pero también son denunciables. Entonces, si nosotros vemos una situación así donde no se está cumpliendo, podemos reportarlo, ¿no? Porque eso es algo que está contra la ley. Y también por eso, ¿no? Es que existe todas estas normas, ¿no? Para de alguna manera cuidar la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Incluso, ¿no? Seguramente todos hemos visto en algún momento, en alguna oportunidad, niños menores de 16 años trabajando, ¿no? En las calles. Y esto ya son situaciones de violencia, ¿no? Entonces, esto también son casos denunciables. A ver, vamos a ver el chat. Ah, ya. Acá veo que varios han puesto de los 12. Sí, está bien. Entonces me he equivocado. No es desde los 13, sino desde los 12 años. Desde los 12 años. Ahí discúlpenme. ¿Ya? Pero lo importante de esto es que el Código de Niños y Adolescentes tiene dos categorías, niños y adolescentes. En cambio, la convención le va a decir niño a alguien que tiene 17, 15, porque para la normativa internacional, niños hasta los 17. ¿Ok? Ahora, estábamos hablando de la capacidad legal, ya entendimos que la capacidad la tienen los niños, niñas, adolescentes, los que tienen de 16 para arriba tienen capacidad de ejercicio restringida, todos tienen capacidad de goce. Y existe un principio que se llama autonomía progresiva. Y la autonomía progresiva existe en todo, tanto en niños y en adultos, ¿ya? Pero se ve o digamos lo podamos a poder visualizar mucho mejor en las infancias por el crecimiento, ¿no? Entonces, la autonomía progresiva es una capacidad para ejercer los derechos a medida que las personas nos vamos desarrollando mental y físicamente. No es igual, ¿no? Un niño, por ejemplo, de 2, 3 años que un niño de 8, 9 años. Un niño de 2, 3 años necesita más apoyo para tal vez alimentarse, ¿no? Cosas básicas, para ir al baño, para bañarse. En cambio, un niño de 8 años ya puede comer solo, ya puede bañarse solo, hacer sus necesidades solo, ¿no? Entonces, mientras el niño o la niña va creciendo, va adquiriendo mayor capacidad para ejercer sus propios actos. Y esto es lo que llamamos la autonomía progresiva, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? Es decir, a temprana edad es muy difícil que los derechos sean ejercidos por los propios niños y niñas. Los derechos están ahí. El niño tiene derecho a la educación, derecho a la libertad, derecho a la vida, pero los niños no lo van a poder ejercer por sí solos cuando nacen o a temprana edad, sino al pasar el tiempo,
¿no? Por lo que al principio van a necesitar que los adultos velen por este cumplimiento de sus derechos. A medida que van creciendo, los niños, niñas y adolescentes van a ser capaces de poder ejercer con mayor independencia sus derechos, por ejemplo, el derecho a la participación, ¿no? El derecho a la participación en un proceso judicial. No sé si alguno de acá alguna vez ha estado o ha visto de cerca un proceso judicial donde está un niño, una niña o un adolescente. Hay hay ciertos protocolos que siguen los jueces, las juezas, que, por ejemplo, implican el derecho de participación del niño. En un proceso de tenencia, por ejemplo, ¿no? Donde se va a decidir el, si el niño se queda con papá o con mamá, ¿no? Viviendo. Entonces, acá el derecho de participación es importantísimo y el derecho a ser oído, ¿no? Acá el juez va a entrevistar al adolescente o al niño para que indique, ¿no? Lo que piensa y el juez lo va a tomar en cuenta de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad, lo cual tiene que ser evaluado por un equipo multidisciplinario, ¿no? Pero es un derecho que tiene este niño. Entonces, mientras más va creciendo, está esta autonomía progresiva. Ahora, la autonomía progresiva, acá esto lo saqué de México, la autonomía progresiva puede ser concebida como un principio que habilita las decisiones que los niños, niñas y adolescentes pueden tomar por sí solos, ¿no? ¿Por qué habilita? Porque a cierta edad o con cierta madurez, entendemos que estas decisiones sí han sido tomadas por el niño o la niña. Pero hay cierta edad a la que no, ¿no? Si un niño de 3 años dice quiero quedarme con papá o quiero quedarme con mamá, su, su participación se está respetando, pero no tiene mucha relevancia por su edad, por su madurez. No sería lo mismo que un niño un adolescente de 14 años diga, ¿no? Que quiere quedarse con su papá o con su mamá. Ahí se va a tomar más en cuenta esta decisión, porque la autonomía progresiva habilita estas decisiones que ellos toman. Ahora, eh, parte del hecho de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, ya lo hemos tenido en cuenta, y que pueden ejercer de manera libre y autónoma estos derechos. A mayor nivel de autonomía, tienen más independencia en el ejercicio de sus derechos y menos asistencia de sus representantes legales. Además, para determinar la capacidad en la toma de decisiones, es fundamental realizar una evaluación de varios factores. Por ejemplo, la edad, que ya lo hemos estado mencionando, el nivel de madurez del niño o la niña, el medio social y cultural, eso también es muy importante, y las particularidades de decisión, ¿no? ¿Por qué esto se evalúa al momento por ejemplo, evaluar una decisión de un niño o niña adolescente? Porque si bien es cierto, la edad es importante, no es lo único que podemos evaluar. Si, por ejemplo, estamos ante un niño que ha ido al colegio desde inicial y tiene ahorita 8 años, está en primaria, ¿no? No va a ser igual que un niño tal vez de una comunidad indígena que no ha ido al colegio por ineficiencia del Estado, ¿no? Y no sabe leer ni escribir, no sabe expresarse bien. No podemos evaluar de la misma manera a estos niños, ¿no? Hay condiciones que tienen, que los particularizan. Entonces, todo esto se evalúa al momento de nosotros tomar en cuenta, por ejemplo, el derecho a participación, el derecho a la opinión del niño. Bien, entonces esa es la autonomía progresiva, es un principio que tenemos que tener en cuenta siempre que estamos desarrollando derechos de niños, niñas y adolescentes. Vamos a leer un rato los comentarios. Rodrigo nos dice, explique cuándo tienen capacidad de ejercicio restringida los adolescentes de 16 años. Ya, de 16 a 17 siempre tienen capacidad de ejercicio restringida porque no son mayores de edad. Ellos tienen capacidad de ejercicio, pero está restringida porque no son mayores. Ya cuando cumplen los 18, su capacidad
es absoluta, ¿no? Pero mientras tengan 16, 17, hay restricción. Por ejemplo, ellos no pueden ir y viajar solos, ¿no? Porque tienen capacidad de ejercicio restringida. No pueden ir y sacar un préstamo porque tienen capacidad de ejercicio restringida, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Omar César Robles. ¿Qué actos jurídicos pueden realizar los adolescentes según el Código de Niño Adolescente? Ya. Los actos que pueden realizar los adolescentes son actos que tienen que ver con el desenvolvimiento de su vida. Por ejemplo, un joven, un adolescente que está yendo a la universidad o a una academia puede comprar libros, puede comprar incluso en algunos lugares puede comprar una laptop, ¿no? Puede comprar algunos artefactos, ¿no? ¿Qué más? Un adolescente puede tomar el bus, ¿no? A lugares lejanos, pero no puede salir, por ejemplo, a otra, en un bus interprovincial, ¿no? A visitar, por ejemplo, de Lima a Cajamarca. Eso no puede hacer, ¿no? Entonces, los actos que puede realizar un adolescente son actos que van a tener que ver con su vida cotidiana. Porque si le prohibimos todos los actos a los adolescentes, no podían desarrollar su vida con normalidad. Porque seamos objetivos, cuando ya los hijos están más grandecitos, son adolescentes, ya los mandan solos, ¿no? Ya ellos son más independientes, entonces no pueden ellos estar solicitando la autorización de su padre para todos los actos que realizan. Bien, Edma Quispa nos dice, ya pueden discernir los niños de 8 a más años y pueden opinar con quién quieren vivir en caso de padres que no viven juntos. Sí, de hecho, desde los 3 años en adelante, en un proceso judicial de tenencia, el juez tiene que tomar en cuenta la opinión del niño, pero evidentemente se va a evaluar que tanto este niño tiene nivel de madurez, edad, todo, para o si no está haciendo su opinión de alguna manera, lo dice por repetir de un progenitor, ¿no? Sino que lo dice genuinamente. Entonces todo eso se evalúa. A ver, ¿qué más dice Flor Ángel? Declaración de los niños en régimen de visitas, el fiscal de familia, el juez. Sí, correcto. Jorge Armando nos dice, doctora, ¿a los cuántos años los niños tienen obligaciones para con su hogar? Ya. Los deberes están también desde el principio, ¿ok? Los deberes lo van a revisar, entiendo que en la siguiente sesión, con otra ponente, pero las obligaciones de los niños están también paulatinamente a su edad. Por ejemplo, así como el padre o la madre tiene derecho, deber de educar a sus hijos, el niño también tiene deber de estudiar, ¿no? De cumplir, ¿no? Con sus labores en el colegio, ir al colegio. Así como un padre, ¿no? Tiene derecho, deber, perdón, de darles alimentación, todo. El niño también tiene, por ejemplo, los deberes en casa, ¿no? De estar prestando atención familiar, ¿no? De, digamos, ordenar la casa, también cumplir con lavar las cosas, o sea, va siendo determinada la edad. Ahora, los deberes en específico van siendo mayormente para los adolescentes. En niños, niñas no hay como una lista de deberes. Ya, a ver, vamos a seguir. Wow, se está llenando de comentarios esto. Acá dice un adolescente puede casarse. Recordemos, ¿no? Que antes el matrimonio infantil estaba permitido en nuestro país. Y esto era muy polémico porque bajo esta norma, ¿no? Que permitía el matrimonio infantil, muchas niñas eran víctimas de violencia, ¿no? Y esto sucedía más que nada en familias más alejadas, más pobres. Por ejemplo, en la selva, ustedes sabrán que es muy común que las niñas se relacionen con hombres muy adultos, que ni siquiera eran matrimonios de una jovencita de 16 con un joven de 18, no, sino que eran matrimonios entre jóvenes de 15, 16 con hombres de 30, 40 años, ¿no? Evidentemente, acá hay una situación de violencia. Y muchas veces este tipo de actos se realizaban porque había
medio económico, ¿no? Se le daba dinero a la familia. Y esto es lamentable, pero es una realidad de nuestro país, ¿no? Entonces, que seguramente ustedes deben conocer a alguien, ¿no? Que dijo que su mamá a veces en provincia más que nada, ¿no? Que su mamá los mandó con un tío, ¿no? Los mandó a vivir con un familiar, ¿no? Y porque no se cuidaba mucho los derechos de las infancias. Actualmente ya sabemos que esto es negligencia, ¿no? Incluso se puede denunciar si un padre deja a su hijo que se vaya, ¿no? Con un tío a vivir, porque esto no es correcto, ¿no? Acá pueden suceder muchas cosas. Entonces, el matrimonio infantil ya no es, ya no está permitido. Mm. Ah, hay otra cosa, que acá justo leyendo los comentarios me parece interesante, ¿no? Dice, doctora, si un niño o niña que ya tiene hijos y su hijo se encuentra grave de salud, ¿puede llevarlo al hospital? Sí, la norma nos dice, ¿no? Hay una sección que cuando una niña o un niño, un adolescente, mejor dicho, tiene ya hijos, entonces adquiere la capacidad absoluta porque tiene que realizar actos en representación de este nuevo ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, si su bebé se enferma, tiene que ir al hospital y no va a estar pidiendo la autorización de su padre, ¿no? Para que llevarlo, no. Ya adquiere una capacidad absoluta porque tiene que realizar actos a favor de su nuevo bebé, ¿no? Entonces, acá sí, lo podría llevar al hospital, le puede comprar cosas, lo puede meter al colegio, ¿no? Porque ya está esta sección de que existe un hijo. Mm, y bueno, vamos a dejarlo en Víctor Huanca. Doctor, una pregunta, ¿desde cuándo se considera o bajo qué criterio se determina que un niño es maduro? Yo entiendo que esta pregunta va por esto de la decisión de cuando un niño dice si se quiere quedar con mamá o papá. Esto no existe una regla. Lo que hace el juez es pedirle al psicólogo o a la psicóloga del equipo multidisciplinario que evalúe cómo es la situación del niño, el nivel de madurez del niño, porque la edad cronológica puede ser tal vez 12, pero se comporta como un niño de 8, ¿no? Entonces, esto es, en cada caso concreto es diferente. Entonces, lo que va a hacer el psicólogo es evaluar y la declaración que dé el niño tiene que estar presente también el psicólogo o la psicóloga para que tome en cuenta, ¿no? Esta opinión, pero teniendo en cuenta su nivel de madurez, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a dejar, vamos a leer los demás en un ratito, pero vamos a avanzar. Entonces, no olvidemos este principio de autonomía progresiva que siempre va a estar presente en el derecho de los niños. Ah, y acá traje, ¿no? Es el principio de autonomía progresiva en el derecho a ser oído, justamente que tiene que ver con los procesos judiciales de donde están los niños, niños y adolescentes, ¿no? Entonces dice, a medida que los niños crecen, la base de sus habilidades y conocimientos se expanden, adquieren la capacidad de escuchar a otros, recolectar información, expresar sus opiniones, incluso negociar decisiones cada vez más complejas. El concepto de autonomía progresiva, que está en el artículo 5 de la Convención de Derechos del Niño, reafirma el derecho y la responsabilidad de los padres y los cuidadores para proveer dirección y orientación apropiadas para que los niños desarrollen sus capacidades y progresivamente adquieran la autonomía necesaria para el pleno ejercicio de sus derechos. En otras palabras, la Convención reconoce la importancia de que las personas adultas transfieran el sentido de responsabilidad en la toma de decisiones a los niños y niñas a medida que estos adquieren mayores niveles de competencia, de forma que sean cada vez menos dependientes de los adultos. Lo anterior implica que la familia y la sociedad tienen responsabilidad de involucrar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio participativo para el desarrollo de su autonomía. ¿Cuál es la conclusión de esto? Eso es de la UNICEF, que la autonomía progresiva no se va a construir por sí sola. Es necesario que haya una intervención de la familia y de la sociedad para que el niño tenga una autonomía progresiva. Y también el hecho de que la autonomía progresiva se dé, digamos, correspondiente o acorde a la edad,
es porque está cumpliendo la familia con ese deber, ¿no? Si, por ejemplo, la familia no está presente, la autonomía progresiva de este niño no se va a desarrollar, ¿no? Entonces, es un deber de la familia, de la sociedad y del Estado, ¿ok? El Estado también tiene este deber. Bien, entramos a los derechos civiles y políticos. Entonces, les pregunto, seguramente acá esto es fácil, ¿no? ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? Los más clásicos. Voy a ir anotando las preguntas, a ver si ponen. Derechos civiles y políticos que se acuerden cualquiera. Elba, la vida. Perfecto. ¿Qué más? Educación, dicen. Ya, por ahí. Vestimenta, salud. Ok. Esos son derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Identidad, alimentación. Ya. Salud, libertad, identidad. Perfecto, recreación. Muy bien. Tenemos los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales. En los derechos económicos y sociales tenemos a la educación, el- a, a la familia, ¿no? Y en los derechos civiles y políticos está la vida, la identidad, ¿no? La vida tiene que ver con la alimentación, ¿no? Porque la protección de la vida implica que los padres cumplan su deber de darle una vida digna, ¿no? O de cubrir la integridad personal de este niño. Entonces, podríamos subdividir los derechos, pero vamos a poner estos cuatro, ¿ya? Protección de la vida, el resguardo de la integridad, el derecho a la identidad y el derecho a la libertad, ¿ya? La protección a la vida comienza desde que el ser humano es concebido, ¿ok? Es decir, no tiene que nacer para recién decir, esta persona tiene derecho a la vida, sino desde la concepción ya está la protección a este ser humano, ¿ok? El derecho al resguardo a la integridad tiene que ver con el hecho de que se le dé todas las condiciones al niño, niña y adolescente para que pueda desarrollarse. Y acá implica la alimentación, acá implica, ¿no? La vestimenta, la recreación, todos estos derechos que están, digamos, como subderechos de este derecho a la integridad. Derecho a la identidad, lo vamos a desarrollar ahorita también, ¿no? Es la identidad. Ustedes tal vez habrán escuchado, ¿no? De Cesarego, el derecho de la identidad tiene dos tipos de identidad, la que es estática y la que es dinámica, ¿no? La estática es aquella que no va a cambiar con el tiempo, que es el nombre, este, los padres, el sexo, pero hay una identidad dinámica que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Que es justamente va con la autonomía progresiva. Y derecho a la libertad implica muchos otros derechos, ¿no? Por ejemplo, la libertad de, de tránsito, la libertad de asociarse, ¿no? Y acá vamos a ver más. Entonces, comencemos con el derecho a la protección a la vida. En el Código de Niños y Adolescentes, es decir, el código, la ley peruana que regula también los derechos de los niños, nos dice que el niño y adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. Eso clarísimo. Que el presente código va a garantizar la vida del concebido protegiéndole de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad. Por ejemplo, cuando a una mujer embarazada no le permiten entrar a hacer rayos X, ¿no? ¿Por qué no se le permite? Porque se está protegiendo el derecho a la vida, ¿no? Porque si entrara a ese procedimiento, podría afectar la vida de este nuevo ser humano. También, cuando se prohíbe, ¿no? A las madres cargar pesos fuertes o se les prohíbe consumir ciertos alimentos, es porque estamos protegiendo el derecho a la vida, ¿no? Entonces, el derecho a la vida
el derecho a la protección de la vida está desde ahí, ¿no? Desde la misma concepción, durante el embarazo. Y luego el derecho a la vida evoluciona, por así decirlo, cuando ya nace, cuando es infante, niño o niña, la protección del derecho a la vida, por ejemplo, es no exponerlo a situaciones peligrosas, ¿no? Yo no voy a dejar a mi hijo en la pista, suelto, ¿no? Para que lo atropelle un carro, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que proteger su vida. Entonces, desde esos actos tan básicos, encontramos el derecho a la vida. Ahora, implica también, y esto va relacionado con el derecho a la integridad, es de no realizar actos contrarios al desarrollo físico-mental del niño, ¿no? Por ejemplo, no exponerlo a situaciones de violencia, por ejemplo, mandarlo al colegio, ¿no? Para que se desarrolle mentalmente. Entonces, todo eso también es responsabilidad de los representantes legales del niño o niña adolescente. Ahora, acá abajo dice, es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas para la atención de la madre durante las etapas de embarazo, parto y fase postnatal. El Estado otorgará atención especializada a la adolescente madre y promoverá la lactancia materna y establecimiento de centros de cuidado diurno. La sociedad coadyuvará a hacer efectiva tales garantías. Esto va, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver la realidad peruana. La realidad peruana es que el Estado todavía no cubre totalmente las necesidades de todos los seres humanos, de toda la población peruana y peruana. Y más aún cuando estamos en lugares donde casi no llega el Estado, ¿no? Hay lugares en Perú donde no hay hospital. ¿Dónde va a dar a luz la madre? ¿No? Llegan los derechos básicos, ¿no? Por ejemplo, el agua, la luz. Entonces, ¿cómo una madre va a desarrollarse o a, digamos, realizar correctamente todas las etapas del embarazo si no tiene las necesidades básicas, ¿no? Y eso es deber del Estado. El Estado es el que tiene que dar todas las condiciones para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan acceso a estos derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? Entonces, eso es algo que no podemos nosotros decir que no existe, ¿no? Existen lugares donde efectivamente no hay un hospital, no hay una posta, ¿no? Tienen que viajar largas distancias para poder atenderse. Entonces, eso implica que evidentemente la madre no va a ir a ¿cómo se llaman estas terapias que se hacen para los niños antes de que nazca? No me acuerdo, hay un nombre. Pero, por ejemplo, hay todo un cuidado, ¿no? Que tiene que hacer y yendo al médico para que tenga, digamos, el profilaxis, tenga todos los controles, ¿no? La profilaxis, ¿cómo lo va a hacer, no? Si no hay un centro de salud cerca. Entonces, esto implica, ¿no? También el derecho a la protección a la vida. Y eso, ¿no? En una situación normal. Imaginemos que una madre, su embarazo es riesgoso. Eso implica que tenga que estar más constantemente yendo al médico, ¿no? Entonces, acá, pues peor, este derecho a la vida no lo garantiza el Estado, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta también. Profilaxis, psicoprofilaxis. Muchas gracias. Bien, también el derecho a la vida implica, ¿no? Vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Código de Niños y Adolescentes nos dice, ¿no? En el artículo 3 que el niño adolescente tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Qué cosa es sano? Por ejemplo, ¿no? No puede vivir en un lugar donde hay un montón de basura, no puede vivir en un lugar donde no hay techo, no hay no hay colchas, ¿no? Entonces tiene que haber un ambiente ecológicamente equilibrado. También un ambiente sano implica a nivel emocional. Está relacionado, por ejemplo, al derecho a vivir una vida libre de violencia. Cuando una familia, ¿no? se la pasa mm, ejerciendo violencia entre sus integrantes, no estamos dándole un ambiente sano a un niño o a una niña, ¿no?
Ahora, esto dice la norma, ¿no? Probablemente nosotros conozcamos muchas familias donde no se cumple eso del ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero esto es lo que buscamos, la norma es lo que se busca, ¿no? Es el ideal. Y por eso también es que cuando hay situaciones donde los niños no se le ven garantizados sus derechos básicos, muchas veces se quitan a los niños de estas familias, ¿no? La desprotección familiar, ¿no? Esto desemboca, ¿no? Si no se le brindan las condiciones básicas a un niño o niño adolescente, puede el Estado retirarlos de su hogar, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice el código, la Convención del Niño? Nos dice que todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de los padres y madres proporcionarse. Aquí, por ejemplo, hacemos un alto. Si los padres y madres tienen que proporcionárselo, implica que los padres sí o sí tienen que conseguir, por ejemplo, la alimentación, la educación, la vestimenta. Entonces, así, digamos, el papá no trabajaba antes, muchas veces vemos, ¿no? Cuando hay demandas de alimentos, que dice, no, no tengo trabajo. Lamentablemente, una vez que se tiene hijos, pues se prioriza el derecho a la protección de la vida de este niño o niña. Entonces implica que tengas que conseguir de donde sea ingresos, ¿no? Porque esta vida requiere tu atención. Entonces, es responsabilidad primordial de los padres y las madres proporcionar todo para que el niño pueda desarrollarse. ¿Qué más nos dice? Es obligación del Estado adaptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es necesario, mediante el pago de la pensión alimenticia, ¿no? Por eso es que el Estado, sabemos que el proceso de alimentos es gratuito, no requiere abogado o abogada. Este, mm, es rápido, bueno, supuestamente, ¿no? Pero trata de ser rápido. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que garantizar el derecho de este niño o niña adolescente, ¿no? Acá, en estos procesos, se prioriza el interés superior del niño. Y también acá, ¿por qué no decirlo? Es también deber del Estado que garantiza el derecho a la vida y el derecho a su integridad o a su correcto desarrollo, apoyando de alguna manera. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Perú hay una gran tasa de madres autónomas, solteras, ¿no? Que tienen que criar a sus hijos y muchas veces no tienen dónde dejarlos, necesitan apoyo en el cuidado de los niños para poder ir a trabajar. Entonces, se requeriría, por ejemplo, o sería de gran ayuda que el Estado incorpore estos servicios, por ejemplo, del Cuna Más, ¿no? Donde cuidaban a los niños pequeñitos mientras la mamá se iba a trabajar. Existe todavía algunos Cuna Más, pero ya son muy pocos los que hay, ¿no? Entonces, este tipo de políticas que se da, que brinda el Estado, es por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Bien, a ver, voy a responder las preguntas que habían quedado hace un ratito para que no se acumulen. Ya, veo que algunas preguntas son sobre bullying. Ya, existe todo un proceso. También se puede denunciar el bullying, por ejemplo, hacia niñas o acoso a niñas bajo la ley 3364, que es violencia. Pero el bullying en sí, ¿no? Tiene otro protocolo en el Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, existe el CICB y todo eso. No es muy eficiente, sí me he dado cuenta que hay muchas quejas de eso, pero no tiene un protocolo diferente. A ver, ¿qué más dice? A ver, veo también preguntas sobre desprotección familiar, ¿no? ¿Qué pasa si la niña vive en un lugar hacinado? ¿Qué pasa si el padre tiene antecedentes penales? ¿O qué pasa si la niña ya tiene 14 y no sabe leer, no va al colegio? Acá, en estos casos, vemos negligencia, ¿no? Porque si un niño ya tiene, digamos, 12, 14 y no sabe leer, o no sabe, o vemos que en sus estudios le está yendo mal, o vemos que está anémico, no se alimenta bien. Acá puede haber un caso de desprotección familiar.
¿Qué se puede hacer? Pues si eres familiar o vecino, ¿no? Puedes reportarlo en la línea 100, ¿no? Como un caso de desprotección familiar, ¿ya? Entonces, se va a activar el protocolo del servicio de atención urgente, van a hacer una visita, ¿no? Se va a investigar, tiene todo un plazo, ¿no? Si es que ellos tienen sospechas de que hay desprotección, se le inicia el procedimiento administrativo. Esto es a nivel del Ministerio de la Mujer, ¿ya? Pero ustedes como ciudadanos y ciudadanas, si por ejemplo tienen una persona cercana, un familiar, ¿no? Donde ven que el niño o la niña está en condiciones de negligencia, entonces pueden reportarlo en la línea 100. También hay una línea, me parece que es la 1818, que es la línea para justos casos de desprotección familiar. A ver, también veo preguntas de alimentos. Siempre hay preguntas de tenencia de alimentos. Como no es nuestro tema, los voy a apuntar y si alcanza el tiempo las resolvemos, ¿ya? Los voy a apuntar. Pero van a tener también, me imagino, una sesión de alimentos. Acá sí hay una pregunta relacionada a nuestro tema. Una menor de edad de 17 tiene un bebé de 5 meses, puede ejercer su trabajo el trabajo de manera autónoma. Como les dije, ¿no? Cuando ya una menor de edad tiene hijos, va a adquirir capacidad, ¿no? Porque es necesario que pueda solventar, por ejemplo, las necesidades de su hijo, entonces necesita trabajar. También necesita representar legalmente a este nuevo ser, entonces sí se le va a permitir. Ya, Abel nos dice si se protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción, por qué se vende con total liberalidad los métodos anticonceptivos de emergencia. Supongo que se refieren a la pastilla del día siguiente. La pastilla del día siguiente no ataca la concepción, sino es previo, por eso es que no es abortivo, así que no habría problema. Ya, a ver. Bien, entonces creo que acá. mm, ya, entonces acá dejamos los comentarios. Pueden seguir escribiendo, los voy a seguir leyendo, pero vamos avanzando. Derecho a la identidad. El derecho a la identidad está también en nuestro Código de Niños y Adolescentes, como también en la Convención. En la Convención, en el artículo 8, nos dice que los estados se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad. La identidad, ¿qué tiene que ver? Es muy importante porque no solamente es identificarme con mi nombre, ¿no? Digamos, yo me llamo Karin Tamara, no, sino también es identificarme con mis relaciones familiares. Mi papá es tal, mi mamá es tal. Identificarme en el lugar que nací, ¿no? Mi nacionalidad es peruana, ¿no? Entonces, esto es parte de la identidad. Ahora, cuando un niño dice sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad, los estados deben prestar la atención y protección apropiadas con miras a establecer rápidamente su identidad. ¿Ya? Entonces, el Estado tiene el deber de garantizar y proteger la identidad de un niño, niña, adolescente. Y esto implica, ¿no? La identidad, como dije, nombre, relaciones familiares y nacionalidad. Pero esto es lo que conocemos como una identidad estática. Y tal vez alguno de ustedes, si ya está desarrollando, está estudiando, ya estudió derecho por completo, tal vez habrá escuchado de de las dos identidades, ¿no? La identidad estática y la identidad dinámica. La identidad estática, que es aquella, ¿no? Que no cambia con el tiempo, que es justamente la que estamos mencionando aquí en esta diapositiva. Pero la identidad dinámica es aquella con la cual nosotros vamos creando un proyecto de vida, ¿no? Porque nosotros, mediante crecemos, tal vez en un momento nos sentimos, que cuando somos niños, ¿no? Tenemos estos sueños de querer ser tal cosa, pero, digamos, me empiezo a dedicar a la música, pues, me empiezo a cantar,
me va bien, ¿no? Entonces ya mi identidad también implica, soy cantante, ¿no? Entonces voy desarrollando esta identidad dinámica, que está muy relacionada con el proyecto de vida, que es un derecho que también vamos a estudiar hoy día, ¿ok? La identidad dinámica casi la estudiamos en adultos, no tanto en niños, niñas, porque la identidad dinámica casi en la adolescencia podría decir que ya se está formando, ¿no? Pero en la niñez casi no, ¿no? Porque los cambios ahí no son tantos. ¿Qué más nos dice? La Convención de Derechos del Niño, ¿no? Que el niño o niña tiene derecho a la identidad, que incluye tener un nombre, adquirir una nacionalidad, conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho a desarrollo integral de su personalidad. Acá, por ejemplo, a veces hay las preguntas, ¿no? De estos casos donde son adoptados o donde son hijos bajo técnicas de reproducción asistida, bajo una donación de esperma, ¿no? Entonces, a veces se preguntan, ¿no? Si es necesario, si se protege el derecho a la identidad, entonces yo tengo derecho a conocer estos padres biológicos, a los padres adoptivos, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, se ha escrito mucho de eso y es un derecho también, ¿no? Conocer a los padres biológicos, ¿no? Entonces, también es parte de la identidad estática, porque eso no va a cambiar con el tiempo, ¿no? Entonces, eso también se puede desarrollar en la identidad. ¿Qué más nos dice la Convención? Que es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los niños, sancionando a los responsables de su alteración, sustitución o privación. Claro, porque si bien es cierto, estamos diciendo, tenemos derecho a la identidad, derecho a tener un nombre, ¿cómo nosotros hacemos efectivo ese derecho? A través de la inscripción en Perú en la RENIEC, ¿no? Cuando una persona se inscribe en RENIEC, lo firman sus padres, estamos de alguna manera ejercitando el derecho a la identidad, porque ahí queda ya plasmado el nombre, la edad y apellidos, ¿no? Entonces, todo eso es necesario. Y tiene que existir esta inscripción de identidad, porque si no seríamos como seres que no tienen existencia acá, no tienen existencia legal, ¿no? Si es que alguien altera, sustituye esta identidad, también tiene una sanción. Ahora, ¿qué más nos dice? En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, el Estado va a restablecer la verdadera identidad, ¿no? Si en caso, en algún momento, alguien sufre una privación o una alteración de su identidad bajo un proceso judicial, normalmente se puede restablecer esta identidad. Podríamos decir tal vez un caso, acá, si digamos la madre tiene un hijo con una persona, digamos María con Juan, ¿ya? María con Juan tienen un hijo y María no le dice a Juan que tiene un hijo, Juan nunca se entera, María, luego le coloca el apellido de un amigo. El amigo dice, ya, yo lo firmo, ¿no? Entonces, acá de alguna manera estamos viendo alterada el derecho a la identidad, ¿no? Porque no es el padre biológico, ¿no? Y el niño en algún momento, o incluso el padre biológico, puede reclamar esta identidad, porque evidentemente acá no se ha respetado el derecho del niño. Más que nada el derecho del niño o la niña, ¿no? Porque son ellos los que tienen derecho a saber quiénes son las personas que lo han procreado. Ahora, ¿qué más nos dice la convención? Que cuando un niño, una niña o un adolescente estén involucrados como autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se va a publicar su identidad ni su imagen, porque se tiene que proteger al niño y a la niña, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que ponen? Las iniciales, ¿no? A ver, algunas veces ustedes habrán visto que en casos donde hay menores de edad, no se coloca el nombre, sino se colocan las iniciales, porque se tiene que resguardar la integridad de este niño, niña, adolescente. Bueno, esto nos dice la convención. Todo esto obedece a un principio, que es el principio del interés superior del niño, ¿no? Que digamos es el principio que resguarda de alguna manera que siempre en las decisiones judiciales o siempre en las decisiones donde están relacionados niños, niñas y adolescentes,
se priorice lo mejor para este niño o niña adolescente. Ahora la integridad. Derecho a la integridad personal. La integridad está muy relacionada a la protección a la vida, ¿no? Porque implica, ¿no?, que se dé un desarrollo correcto al niño o niña adolescente, que se respete su integridad moral, psíquica, física y su libre desarrollo y bienestar. Esto es uno de los derechos que más, digamos, se vulnera en nuestra sociedad peruana, ¿no? Porque vemos que todavía tenemos muchas situaciones de donde los niños, niñas y adolescentes no desarrollan libremente su integridad, no desarrollan de manera saludable su integridad, más bien incluso son sometidos a veces a tortura, a trato cruel, ¿no? Entonces, esto está prohibido y también es denunciable, ¿ok? Porque los padres, las madres tienen el deber de garantizar que un niño crezca en un ambiente sano, en un ambiente con una vida digna, dentro de sus posibilidades, ¿no? Porque a veces la situación económica no permite tal vez que se viva en un lugar donde hay tal vez agua. No se va a poder cambiar esa situación económica, no hay problema, pero hay cosas que sí o sí tienen que brindarle, ¿no? Por ejemplo, el niño sí o sí tiene que tener un espacio donde dormir, tiene que tener alimentos todos los días, ¿no? Entonces hay cosas que sí o sí tiene que brindársele, ¿no? La situación económica se evalúa al momento de, por ejemplo, cuando se denuncia desprotección familiar. Claro que sí, pero bajo la situación económica no se pueden excusar casos de negligencia con los niños. Ahora, se consideran formas extremas que afectan la integridad personal el trabajo forzado y la explotación económica, así como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y adolescentes y todas las demás formas de explotación. ¿No? Acá ya vemos casos claros de explotación a los niños, niñas y adolescentes. Prostitución, trata, ¿no? Tráfico de niños, niñas y adolescentes. Acá evidentemente hay una vulneración del derecho a la integridad, ¿no? Incluso se pone en peligro la vida, ¿ya? Pero son formas de explotación, son delitos, ¿no? Están regulados en nuestro Código Penal y de hecho tienen penas mucho más graves, muchas más grandes, porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes. No es lo mismo, digamos, obligar a un adulto a la prostitución que obligar a un niño a la prostitución. La pena es mucho mayor. En cuanto a los derechos de la libertad tiene una amplia gama de derechos, ¿ya? Entonces, la libertad de opinión, expresión, pensamiento, todo en los niños, niñas y adolescentes va de la mano con su autonomía progresiva, ya que hemos estudiado hoy día. Todo va de la mano con el desarrollo de su edad, su madurez, su contexto, ¿no? Y se va a tomar en cuenta de acuerdo a ello, ¿no? Por ejemplo, la opinión. La opinión del niño es importante, pero solamente se va a tomar en cuenta teniendo en cuenta la relación en su edad, en su contexto, en también cuánta libertad tiene en brindar esa opinión. ¿Qué más? Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Acá esto es a veces cuestionable porque cuando uno es niño, niña, si digamos tus padres son cristianos, tú automáticamente también vas a ser cristiano, bautizado y todo, ¿no? Pero cuando decimos libertad de pensamiento, conciencia y religión, también existe este derecho en los niños, ¿no? Más que nada en los adolescentes, ¿no? Porque un adolescente puede decidir tal vez ya no ser de esa religión o cambiar de religión, ¿no? Porque ya va desarrollando de acuerdo a su autonomía progresiva esta libertad de pensamiento, ¿no? Libertad de conciencia también. Va a influir evidentemente en la crianza de los padres, pero no podemos evitar que los niños y las niñas cuando sean adolescentes empiecen a desarrollar esta libertad de pensamiento. Libertad, libre tránsito y libertad a asociarse. Asociarse, por ejemplo, los adolescentes tienen la libertad de poder asociarse, constituir incluso
digamos, un adolescente que tiene trabajo puede pertenecer a un sindicato, ¿no? Sí, sí puede hacerlo, puede pertenecer también, crear agrupaciones, entonces sí lo puede hacer, tiene estas libertades, ¿ya? Bien, entonces acá vamos a volver a leer porque ya veo que hay varios comentarios. Mm, acá nos dice Lelis Contreras que cuando los dos padres no educan a los niños y los mandan a trabajar, hay que tomar en cuenta con quién quiere vivir el niño. Cuando los dos padres no educan a los niños y los mandan a trabajar, podría ser esto un caso de desprotección familiar e incluso de explotación infantil. Entonces, acá, el niño puede decir, quiero quedarme con papá o mamá, y se va a tomar en cuenta, pero si es que el procedimiento administrativo, los que realizan son del Ministerio de la Mujer, ven que acá no hay forma de que regrese con la familia, lo pueden, ¿no? Sacar de la familia y mandarlo a un albergue, ¿no? Porque vemos negligencia. Va a depender mucho del caso y de la gravedad, ¿ya? No quiere decir que todos los casos donde los padres, digamos, mandan a trabajar a sus hijos van a terminar siendo, yendo los niños a albergues. Pero sí es cierto que este es como un índice, ¿no? Es como que una alerta, nos dice que acá puede que haya desprotección familiar. A ver, ¿qué más? Acá otra pregunta, ¿no? El padre ha usurpado una vivienda, está allí con la niña, no va al colegio. Cuando una niña no va al colegio, un niño no va al colegio, ¿ustedes pueden hacer algo? Sí, pueden reportarlo a la policía, pueden llamar a la línea 100, a la línea 1818. Déjenme ver si es la línea 1818, que son líneas que justamente para reportar casos donde los niños están sufriendo violencia. Y este es un tipo de violencia al fin y al cabo. No, 18 es líneas de denuncias de policía, 18. 1810. Ya, la línea 1810 es una línea gratuita del Ministerio de la Mujer donde ustedes pueden llamar y reportar un caso de un niño, digamos, que está abandonado, que no va al colegio, que está golpeado. También la línea 100 en general es la línea para víctimas de violencia, pero la línea 1810 es la de víctimas de violencia, pero en casos de niños, niñas y adolescentes. Pueden llamar a ambas o pueden llamar a una de las dos, pero sí pueden hacer algo frente a esa situación. Si la madre reporta en el sistema que su hija de 7 años sufre maltrato en el colegio, hay un sistema que se llama el CICB, que seguramente es al que se está refiriendo la persona, Elizabeth Soto. Ahí se puede reportar un caso de violencia o maltrato en el colegio, pero también puedes denunciarlo, porque el CICB simplemente es como un registro, ¿no? Es necesario denunciar esta situación. Bueno, acá hay otra pregunta que tiene que ver con tema de tenencia, lo vamos a dejar a ver para el final. También acá de alimentos. Ya están aprovechando para hacer otras preguntas. Acá Elizabeth Soto nos pregunta un poco de impugnación de paternidad. Como pusimos un ejemplo de identidad donde no firma el verdadero padre, dice, ¿qué pasa si un niño tiene un apellido de su supuesto padre y cuando se entera que no es su hijo realiza la impugnación de paternidad? Y la madre no quiere decir quién es el padre, quién es el padre, qué pasa con el niño. Bueno, el niño no puede perder su identidad así de la nada. Es decir, si un padre se entera que él no es el verdadero padre, no se le puede quitar automáticamente el apellido, ¿no? Por más que él ya sepa que no es el padre, tal vez hizo un ADN, no se enteró que no es el papá biológico, no se le puede quitar automáticamente el apellido porque estaríamos vulnerando el derecho de identidad del niño, ¿no? Y mucho menos si no sabemos quién es el verdadero padre. Entonces,
Lamentablemente es un deber también, mm, acá hay, digamos, un tema de mala fe, puede ser, ¿no? Pero lamentablemente no se le puede quitar al niño el apellido hasta que haya un padre biológico, ¿no? Y incluso en algunos casos, cuando el niño ya desarrolló identidad, ¿no? Con este apellido, puede quedarse con el apellido. Ya no habría obligación alimentaria, pero sí se va a quedar con el apellido porque ya está identificado con ese apellido, ¿no? Entonces, quitárselo tal vez a un niño de 14 años podría ser algo chocante, ¿no? Estás de alguna manera vulnerando su identidad y su integridad, ¿no? Emocional. Sí, y justo Rosa Karina nos dice, niños de venezolanos con peruanas los abandonan, ellos han regresado a Venezuela dejando sin apellido a sus hijos. Este caso es muy común en realidad, hay muchos padres que abandonan a sus hijos y no terminan siendo firmados. Entonces acá se tiene que iniciar un proceso de filiación para que el juez obligue, ¿no? Y dicte, ¿no? Va a haber un proceso donde se le va a hacer tal vez la prueba de ADN si el padre se niega y ya si está todo seguro, ¿no? Ahí recién el juez ordena a Reniet que se registre como tal el padre. Esto es más difícil cuando el padre está en el extranjero, pero sí se puede hacer. Mm, Dice, doctora, ¿qué acciones tomar cuando un adolescente de 14 años es denunciado y en todas las disposiciones fiscales aparece su nombre completo, tal cual de un adulto? Acá estamos vulnerando el derecho a la identidad, porque como dijimos, el derecho a la identidad implica también que los niños no sean expuestos. Y así esté denunciado, no se puede poner su nombre completo, tiene que haber solamente las iniciales. Acá se podría solucionar de manera tal vez rápida, hablando con los fiscales del caso para que cambien de una vez todas estas disposiciones, o también puedes emitir una queja, ¿no? Bueno, a ver, vamos a dejarlo en Abel Mercado, ¿ya? Bien, sigamos. Los derechos económicos y sociales y culturales. Ya hemos dicho, ¿no? Que acá está el derecho a la educación, derecho a trabajar, ¿no? También derecho a tener una familia, ¿ya? Entonces, estos son los derechos, acá me he equivocado, acá es derechos económicos, ¿ya? Derechos económicos son estos tres. ¿Hay algunos otros más? Sí, pero vamos a trabajar estos tres, ¿no? El derecho a vivir en una familia. Este es un derecho que está reconocido tanto a nivel nacional como internacional, que un niño o una niña tiene derecho a crecer y desarrollarse en una familia. ¿Y qué pasa cuando un niño más bien es sacado de su familia, ¿no? Por estos temas de desprotección familiar que hemos estado hablando, no se estaría respetando el derecho a vivir en una familia. Entonces, el Estado tiene el deber de garantizar que el niño siga creciendo en una familia. No sé si ustedes han escuchado los centros de acogida residencial o estas familias que se inscriben en el ministerio para poder criar niños que están en desprotección familiar. No es una adopción, sino es como el niño mientras está en el proceso de desprotección va a vivir con una familia extraña, pero esta familia ya ha sido capacitada, ¿no? Ha recibido todo un monitoreo para que pueda criar este niño, para que el niño pues no esté en un albergue o no esté en una situación de soledad, sino que siga creciendo en un desarrollo de ambiente familiar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace el Estado frente a estos casos. Ahora, el niño y adolescente que carece de familia natural tiene derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. Justo por ahí vamos, ¿no? Cuando a veces no es posible que el niño tenga una familia, tiene que crecer en un ambiente familiar adecuado. Y muchas veces los albergues no son un ambiente familiar adecuado. Por eso es que existen estos programas de la familia acogedora. Entonces también es importante que ustedes sepan, ¿no? Hay familias que se inscriben y pueden acoger a niños en desprotección familiar. Cualquiera de ustedes podría hacerlo si cumple con los requisitos y va y hace todas las capacitaciones.
Si quieren más información de eso, también pueden llamar a la línea 1810. ¿Qué más? Dice, el niño o adolescente no podrá ser separado de su familia, sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos. Entonces, en estos casos donde nosotros vemos que los niños están sufriendo maltrato, no siempre se los va a separar de su familia, porque el Estado lo primero que busca es que el niño no sea separado de su familia, que el niño continúe esta relación familiar. Solo en los casos donde ya vemos que la situación es grave, donde el niño acá más bien corre un riesgo, ahí se le separa de la familia, ¿no? Pero no podemos separar así nada más a un niño de su familia. ¿Y qué más nos dice? Que los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para el adecuado desarrollo integral. Esto es el ideal, ¿no? Esto es lo que dice la norma, pero pues lamentablemente este derecho a vivir en una familia muchas veces no se cumple. El derecho al trabajo y a la sindicalización del adolescente. Acá el derecho a trabajar es permitido al adolescente, pero tiene que ser protegido de forma especial. Porque si bien nosotros vemos, ¿no? Como adultos muchas veces sufrimos explotación laboral. Imagínense un adolescente. Es más propenso a ser explotado, a ser maltratado, ¿no? Entonces, tiene que haber una protección especial para este adolescente que está trabajando. Entonces, hay ciertas restricciones, por ejemplo, esto de que el representante legal, el padre, no tenga conocimiento de todas las situaciones, el horario, el lugar donde está trabajando, quiénes son las personas encargadas, ¿no? Y también implica que la actividad que realice el adolescente no importe un riesgo o peligro. Por ejemplo, no puede, hay ciertos trabajos que son de riesgo. El tal vez en esos andamios grandes, ¿no? En un edificio, pintar. Ahí es una situación de riesgo. Un adolescente, por más que tenga este derecho a trabajar, no podría realizar este trabajo. ¿Qué más? Otra actividad peligrosa, por ejemplo, conducir. Conducir es una actividad de riesgo, ¿no? Entonces, no podría realizar un adolescente esta actividad. Y también nos dice acá el código que este trabajo no puede afectar su proceso educativo, porque el proceso educativo es lo primordial en un niño o niña adolescente. El trabajo no es la prioridad en un adolescente, sino la educación. Entonces, si el niño o niña va a trabajar, no puede trabajar 8 horas. ¿Por qué? Porque eso implicaría que no vaya al colegio, ¿no? Entonces, eso estaría prohibido. También no puede faltar a la escuela por ir a trabajar. Entonces, a veces hay casos, ¿no? Donde los niños por trabajar no están yendo al colegio. Un gran incumplimiento de esa ley. Esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la educación, cultura, deporte y recreación, pues hay bastantes artículos. Yo les diría que lean el Código de Niños y Adolescentes, porque el derecho a la educación es un derecho bastante amplio, ¿no? Pero básicamente nosotros sabemos, ¿no? Que nuestro sistema educativo por lo menos dice que desde los 3 años los niños tienen que estar estudiando. Entonces, si un niño no está cumpliendo con eso, se puede también denunciar ello. A los padres, claro, ¿no? Porque ellos son los que se deberían encargar de que el niño esté yendo al colegio. Ahora, el derecho a la educación implica que aquellas familias que no tienen la situación o la posibilidad económica puedan realizar una, puedan ir a colegios estatales, porque la educación es gratuita. Y en realidad la educación debería ser tan buena a nivel gratuito que no sea necesario que existan colegios particulares, ¿no? Porque la idea es que el Estado te garantice la educación. Entonces eso implicaría que la educación gratuita, que es la estatal, sea buena, de calidad, ¿no? Pero vemos también que esa es otra deficiencia de nuestra sociedad peruana, que no es la educación gratuita y estatal
no es buena, ¿no? Es normalmente muy cuestionada porque la enseñanza ahí, su calidad no es la misma. Y más cuando nos vamos a situaciones de lugares alejados del Perú, ¿no? Ayacucho, en provincias, o pueblos más alejados, ¿no? Ahí peor. A veces hay niños que tienen que caminar como 3 horas para llegar a una escuela, a otro pueblo, ¿no? Entonces, eso no es garantizar el derecho a la educación. Pero en la ley dice que sí se debería garantizar. El Estado debe garantizar este derecho tan básico y fundamental, ¿no? Ahora, también nos dice el artículo, ¿no? Que ningún niño o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo por su condición de discapacidad ni por causa del estado civil de sus padres. Por ejemplo, antes creo que sucedía más. A veces habían colegios que decían que solo podían ingresar si los padres estaban casados, ¿no? Creo que ahora ya no existe eso, tal vez sí, pero sería raro, porque esto es un tipo de discriminación a los niños que no tienen esa condición, ¿no? Porque hay niños incluso que no tienen papá y mamá juntos. Entonces, esto es un tipo de discriminación. ¿Qué más? Tampoco discriminar por su condición de discapacidad, ¿no? A veces el, los colegios no tienen las condiciones para poder tener un niño en silla de ruedas, ¿no? Imaginemos que los salones están en los pisos altos y no tienen rampas. Entonces acá de alguna manera no se está cumpliendo, ¿no? Con poder brindarle todas las condiciones a un niño. Y bueno, la niña o la adolescente embarazada o madre no debe ser impedida de iniciar o proseguir sus estudios. El hecho de que una adolescente esté embarazada no implica que ella ya no tenga derecho a estudiar. Al contrario, ella puede seguir yendo al colegio en ese estado. Lo que sí es cierto es que en la realidad las niñas que que están embarazadas no van al colegio, dejan los estudios, ¿no? Y por eso este es algo también bastante problemático. Es un problema que tiene que de alguna manera tratar de solucionar el Estado porque las niñas no pueden dejar los estudios por un embarazo. Esto más bien las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Y acá, por ejemplo, podemos citar los casos de las niñas de la selva, ¿no? Muchas niñas de la selva, y imaginemos, ni siquiera son a veces embarazos deseados, son embarazos productos de violaciones. Entonces, estas niñas salen embarazadas producto de una violación, ya no pueden ir al colegio y terminan en una situación de desprotección, porque aparte que son niñas, están criando otro niño, está que ya no pueden estudiar y la educación de alguna manera te abre puertas a poder trabajar, a poder tener una profesión, ¿no? El ser madre no debería ser impedimento para eso, pero todavía existen muchos problemas frente al embarazo infantil. Incluso, hay colegios, y esto, por ejemplo, lo vi en un reportaje, que prohíben que vayan niñas embarazadas. Y esto es ilegal. No pueden prohibirle a una niña embarazada que deje de asistir al colegio. Es muy inusual que vayan porque normalmente por vergüenza no van, pero si una niña desea ir, no se le puede impedir, pero a veces hay colegios que impiden que vaya porque dicen, no, es un mal ejemplo, de alguna manera hay prejuicios frente, ¿no? a esta situación. ¿Qué más? La autoridad educativa adoptará las medidas del caso para evitar cualquier forma de discriminación. ¿Ya? Entonces, si es que existiera, la autoridad educativa tiene que implementar de alguna forma medidas para que no exista más discriminación. Bien, vamos a leer otra vez los comentarios antes de pasar a proyecto de vida, que es nuestro último tema. Vamos a ver, nos dice, voy a leer las que tengan relación con nuestro tema de hoy, ¿ya? Bueno, acá dice, el derecho a la integridad personal es absoluta, libre desarrollo. Si fuera positivo, ¿qué se hace si el adolescente se inicia en las drogas? Los padres tienen carácter pasivo para corregirlo. Bueno, el hecho de que un adolescente esté en problemas de drogas es responsabilidad de los padres.
Es decir, son ellos los que tienen que, de alguna manera, tratar de solucionar esta problemática de las drogas. Em, si un padre deja que su hijo se drogue y está sin hacer nada frente a esa situación, estamos ante un caso de desprotección familiar. A ver, ¿qué más dice? Bueno, a ver, en preguntas sobre el apellido, ya les dije, ¿no? Si es que alguna madre le puso un apellido diferente y luego se enteran después de años, en algunos casos no se va a cambiar el apellido por el derecho a identidad del niño. Dice, sobre el niño estudiante o adolescente estudiante, ¿cómo queda la idea de trabajar siempre que no interfiera con su educación? Entiendo que la pregunta es si se puede trabajar sin interferir con la educación. Tiene que ser sí o sí sin interferir con la educación. Es decir, que no puede trabajar 8 horas, tiene que trabajar tal vez 4 horas, así, porque implica que tiene que ir al colegio en turno tarde o turno mañana, ¿no? Bueno, a ver. Acá pregunta, hay una pregunta importante. ¿La desprotección familiar es un delito o qué acción se adopta ante ello? La desprotección familiar creo que la van a desarrollar seguramente cuando desarrollen violencia en este diplomado, pero es un procedimiento administrativo. Es decir, cuando hay alertas de que hay negligencia o desprotección a un niño o niña adolescente, el Ministerio de la Mujer tiene que realizar un procedimiento administrativo, una investigación. Cuando determina que sí es probable que haya desprotección, inicia el procedimiento e incluso le da medidas a los padres que tienen que cumplir. Si los padres no cumplen, hay sanciones, ¿no? Entonces es todo un proceso. Es tipo no es un proceso judicial, sino es un procedimiento administrativo. Si es que se declara una desprotección familiar a nivel administrativo, se pasa ya a nivel judicial. Y es el juez el que va a decir, ¿no? Si es que, por ejemplo, se quita al niño, si lo adopta otra familia, ¿no? Pero sí puede llegar a nivel judicial. En algunos casos, en muchos casos, se queda a nivel administrativo porque los padres cumplen con las condiciones que les dan y ya no hay problema, los niños regresan, ¿no? Pero es todo un procedimiento. ¿Qué más? Cuando los padres dejan con los abuelos al hijo, ¿es abandono? Sí, hay un abandono ahí, ¿no? Y por ejemplo, cuando los padres no están cumpliendo con esta obligación, porque ellos son los obligados principales, los abuelos pueden denunciar a los padres, ¿no? Entonces, incluso los abuelos pueden pedir la tenencia de los niños cuando los padres no son personas capaces de poder protegerlos, ¿no? Entonces, esto sucede a veces cuando los padres se desaparecen o se van, ¿no? Entonces, a veces los abuelos asumen la carga y muchas veces solamente a nivel práctico, a nivel legal ellos no tienen ningún papel, pero es importante que lo tengan. ¿Por qué? Porque si ellos quieren una pensión de alimentos, necesitan tener la tutoría, ¿no? O la tenencia. ¿A qué edad un niño puede decidir si se va con su papá o su mamá? Ya les dije que eso va a depender de cada caso en concreto, porque no todos los niños tienen las mismas condiciones. Nélida pregunta, doctor, en caso que los padres normalizan los maltratos como forma de socialización, ¿qué se puede hacer al respecto? En nuestra sociedad peruana es una sociedad en realidad que normaliza los maltratos como una forma de crianza, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando poco a poco. Ya vemos, ¿no? Que cada vez, incluso hay personas que dicen, ay, ya no se puede tocar a los niños. Hay un límite, ¿no? Hay un límite. No es que no se pueda, sancionar, pero ya sabemos que las agresiones no son una forma de sanción. Y en una sociedad donde el maltrato ha estado tan normalizado, evidente es que va a haber un choque cultural, ¿no? Pero es necesario asumir esta evolución y denunciar estos casos, ¿no? Denunciar cuando hay maltrato. Ahora, claro que hay que diferenciar, ¿no? A veces un papá o una mamá molesta, pues le tira un palmazo o algo, ¿no?
por estas razones, es violencia, no podemos negar que es violencia, pero pues acá no se va a llegar a un delito ni nada, ¿no? En cambio es diferente, ¿no? Cuando un padre constantemente golpea al niño, ¿no? Deja moretones, acá ya es un caso claro grave de violencia que incluso puede desembocar en que se retire el niño de la familia. A ver, ¿qué más? Acá hay otra pregunta de tenencia, estoy apuntándolas. Dice, ¿qué pasa en los colegios parroquiales que no permiten a niños que estén bautizados? Bueno, esto no debería existir colegios que discriminen por alguna razón, sino que existen colegios, creo, de determinadas religiones. Entonces es muy específico, buscan ciertas o ponen ciertas normas, ¿no? Que no están, digamos, condicionadas a nivel legal, son normas que ellos han creado. Entonces, ¿sí podríamos denunciar esto? Sí, pero bueno, como también existen otros colegios, lo que hace la mayoría es decir, no voy a meter en este colegio a mi hijo, sino voy a llevarlo a otro, ¿no? Ya, a ver, vamos a dejarlo ahí para terminar el proyecto de vida antes de que se nos acabe el tiempo. El derecho al proyecto de vida. El derecho al proyecto de vida es un derecho que se relaciona con la libertad y el desarrollo de la personalidad. La Corte Interamericana nos ha dicho que el criterio del proyecto de vida está relacionado con la nosotras realización personal. Proyecto de vida implica que nosotros tengamos una realización o nos sintamos realizados con ciertas acciones, ¿no? Nosotros conducimos nuestra vida desde la niñez hasta la adultez y de la adultez durante todas nuestras etapas. Mientras vamos haciendo esta vida, vamos también teniendo ideas de lo que queremos hacer con esta vida. Por ejemplo, si yo, creo que puse hace un rato un ejemplo de yo quiero ser cantante, empiezo a practicar canto, ¿no? Me va bien, empiezo a desarrollarme en la industria de la música, ¿no? Entonces, mi proyecto de vida tal vez es llegar a sacar un álbum o dedicarme a la música, ¿no? Entonces voy realizando acciones a lo largo de mi vida que tengan que ver con ese proyecto. ¿Y por qué es importante ese derecho? Porque a veces se vulnera este derecho, es decir, se daña el proyecto de vida y tiene efectos muy negativos, incluso son efectos tan grandes que podrían ser un símil a vulnerar el derecho a la vida, ¿no? El claro ejemplo, una persona que es pintora, que se dedica a pintar, ¿no? Que toda la vida ha pintado, que es famosa por sus cuadros, ya. Y alguien lo atropella y pierde los dedos, ¿ya? Pierde los dedos. Ya no puede pintar. Acá no solamente se ha vulnerado sus derechos de la integridad, sino que también estamos dañando el proyecto de vida, porque esta persona ya no va a poder realizar esta acción que toda la vida ha realizado y que desea seguir realizando, ¿no? Ahora, no es que nosotros nos estemos inventando un proyecto de vida en el momento, el proyecto de vida tiene que ser demostrado, ¿no? Pero evidentemente acá, pues, ¿no? En el caso de un pintor, si es que le quitamos los dedos, ya no va a poder pintar. Sí hay un efecto, ¿no? En su vida, o sea, va a haber una frustración y va a haber un daño que va a requerir una indemnización tal vez más grande y que si lo hubieran dañado, no sé, una pierna. El daño al proyecto de vida es un daño que lesiona la libertad fenoménica de la persona, truncando o causando un menoscabo o un retardo en su destino personal, ¿no? Es diferente decir, este, yo tengo un proyecto de vida a los 8 años que, digamos, a los 30 años. ¿Quién va, cuál creen que tenga más desarrollado su proyecto de vida? ¿Alguien a los 8 años o alguien a los 30 años? Alguien a los 30 años ya tiene un proyecto de vida. No quiere decir que esta vida de 8 años
no la tenga, sino que este proyecto está más desarrollado. Y cuando se pide indemnizaciones por el proyecto de vida, se tiene que evaluar eso, ¿no? ¿Qué tanto, ¿no? Esta persona ha trabajado en ese proyecto de vida? Si ustedes quieren investigar más sobre este derecho, tenemos a Cesarego, ¿no? Que ha escrito un poco de esto, porque se entiende, ¿no? A veces creemos que es un derecho que no tiene tanta importancia, pero causa un grave daño, ¿no? Acá dice, el más grave daño que se puede causar a la persona es aquel que repercute de modo radical en su proyecto de vida, es decir, aquel acto dañino que impide que el ser humano se realice existencialmente de conformidad con dicho proyecto libremente escogido. Por ejemplo, nuevamente, ¿no? Una persona que se dedicaba a conducir autos de carrera, ¿no? Y si, digamos, en un accidente pierde las piernas, el proyecto de vida se va a ver altamente dañado y esta persona va incluso, ¿no? Sentir que su existencia pierde un sentido, ¿no? Entonces, por eso es que es importante este derecho y no hay que menoscabarlo. El daño al proyecto de vida es el más grave que se puede causar a la persona en tanto sus consecuencias van a incidir en la frustración o menoscabo del destino que se ha trazado, de la manera de vida que ha escogido, de lo que ha decidido ser y hacer con su existencia. De ahí que sea un daño radical en cuanto afecta en su raíz la libertad del ser humano. ¿Ok? Entonces, el daño al proyecto de vida, actualmente existen, por ejemplo, jurisprudencia a nivel internacional donde se ha podido ver que sí se protege el proyecto de vida, ¿no? En algunos casos es más evidente que en otros, pero hay que sí o sí tener en cuenta todos los factores, ¿no? De la persona en específico. Y acá yo he puesto un caso que me gustaría que lo revisen con mucha sensibilidad también, que tal vez lo han escuchado. Es el caso de la niña LC, que sucedió hace muchos años, ¿no? Y que incluso el Estado peruano fue sancionado, responsable. ¿Por qué? Porque este es un caso de aborto terapéutico. El, el aborto terapéutico es legal hace 100 años, ¿no? Terapéutico es cuando se permite abortar a una persona porque su vida está en riesgo. Si sigue con el embarazo, puede morir o su salud puede quedar gravemente deteriorada, ¿no? Entonces, en este caso, para los que no saben, LC es una niña, bueno, fue una niña que tenía 13 años, que fue violada por su vecino y ella salió embarazada. Cuando ella se dio cuenta, no, ella ni siquiera se dio cuenta. Ella después de la violación se quiso suicidar y se tiró del segundo o tercer piso de su casa. Entonces la llevaron al médico de urgencia y necesitaba sí o sí una operación para poder salvar su vida. Si no, iba a quedar cuadraplégica. Entonces, se le iba a hacer la operación y detectan que estaba embarazada. Entonces, cuando detectan el embarazo, detienen todo y dicen, no podemos hacer la operación porque esta operación podría poner en riesgo al, al concebido, ¿no? Entonces, acá hay dos derechos, ¿no? El derecho a la vida del concebido y el derecho a la vida de LC, ¿no? Porque ella, si no se operaba, podía morir incluso o quedar cuadraplégica. Entonces, la madre de la niña solicita un aborto terapéutico, aborto que era legal y que es legal hasta ahora, ¿no? Para que la niña pueda ser operada. Lamentablemente, y hasta ahora vemos estos problemas, ¿no? Que aún en estos casos donde vemos que podría morir la madre y que en caso no tendría sentido, ¿no? Priorizar la vida de un concebido si al final va a morir la madre, igual va a morir el concebido, ¿no? Entonces, igual, muchos todavía profesionales de salud no aplican, ¿no? El aborto terapéutico y no se le aplicó a la niña. Y la niña quedó cuadraplégica, ¿no? Y hasta la fecha, ella no puede hacer nada sola, necesita de una persona para que pueda ayudarla. Y lo peor de todo es que
pues el embarazo siguió, pero terminó perdiendo al bebé porque evidentemente la situación que ella tenía no le permitía seguir este embarazo, ¿no? Entonces al final, la niña se vio afectada hasta la fecha, ¿no? Ella vive en una silla de ruedas, no puede realizar actos sola, necesita de una otra persona que le ayude. Y por eso es que se demanda al Estado peruano por porque evidentemente vulneró sus derechos, ¿no? Pero acá, ¿por qué he puesto este caso? Porque acá podemos evaluar más el proyecto de vida. Acá es claro, ¿no? Si esta niña recibía esta operación, ella tal vez podía seguir yendo al colegio, tal vez podía ser una profesional, estudiar, vivir su vida, casarse, tener hijos más adulta, ¿no? ¿Quién sabe? Pero lamentablemente, por no brindársele este derecho que estaba legal, su proyecto de vida se vio arruinado. Y no solamente, o sea, arruinado como por un mal momento, sino porque ya no puede hacer nada ella en la actualidad sin ayuda de otra persona, ¿no? Entonces, acá no se consideró el derecho a proyecto de la vida, se consideró otros derechos, pero el Estado peruano fue sancionado, ¿no? Entonces, este es un caso, ¿no? Donde yo creo que podemos evaluar cuánto, ¿no? Se vulnera el proyecto de vida a veces. Otros casos, ¿no? Que la jurisprudencia tiene son casos donde a veces una persona se dedica a algo específicamente y dañarle tal vez las cuerdas vocales a un cantante, las manos a un pintor, las piernas a alguien que esquía, ¿no? Dañan más el proyecto de vida. Pero acá, en este ejemplo específico, acá se dañó totalmente el cuerpo de esta niña, ¿no? Entonces acá ya es un evidente daño a la vida, a su integridad, a vivir una vida libre de violencia y también al proyecto de vida. Con eso hemos terminado hoy. Entonces voy a terminar de contestar las preguntas que nos quedan 10 minutos, ¿ya? No creo que alcance para resolver las de alimentos y tenencia, pero bueno, como ustedes van a tener en algún momento esa clase, no habrá problema. No sé si primero se responden las que son levantadas de manos, si no voy leyendo las que están acá. Sí, doctora, muchas gracias, muy buena exposición. Estimados colegas, los que no se hayan matriculado a este diplomado, ya saben, pueden hacerlo. Doctora, como siempre se hace con Diápolis, levantan su manito los participantes, ¿sí? En reacciones, los que van a hacer una pregunta por estudiante. Tengan en cuenta, es cámara activa y debidamente sentados, ¿sí? Mientras algunos participantes están animando a levantar su manito o si no, cerramos con la exposición. Doctora Karim, ¿por qué llevar un diplomado especializado en código de los niños y adolescentes, proceso de alimentos, justo referente a también alimentos, tenencia y delito de omisión a la asistencia familiar? Gracias. Ah, es una pregunta que han dejado, ¿no? No la leo. No, Pero doctora, esa es la pregunta para todos los participantes de su experiencia. ¿Por qué llevar un diplomado especializado en código de los niños y adolescentes, proceso de alimentos y el delito de omisión a la asistencia familiar? Gracias. bien, bueno, empezamos justo la exposición cuando dijimos que por qué era importante un código de niños, niñas y adolescentes. No solo porque son como el 30% de la población, sino porque son sujetos de derecho que muchas veces no pueden defenderse por sí solos, sino tienen que tener una representación legal y el Estado por eso debe colaborar para que se respeten estos derechos, ¿no? Entonces, ustedes como profesionales de derecho, abogados, abogadas, lo ideal es que siempre estén del lado de la protección de los niños, niñas y adolescentes. En un caso así su patrocinado sea el adulto, siempre el deber, ¿no? Al menos para alguien que está especializado en familia, niños, niñas y adolescentes, el deber es priorizar el interés superior del niño, ¿no? Esto es parte de la ética profesional, ¿no? Eso más que nada.